Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en la sesión del día de hoy en estos Mission Brain Ground Runs Latinoamérica, en el cual el doctor Mayolo Pelayo tendrá esta sesión inaugural con el tema enfermedad cerebrovascular y manejo endovascular. Pero antes de comenzar, quisiera introducir qué son los Mission Brain Ground Runs. Pues bien, en la región de Mission Brain Latinoamérica, con motivo de seguir creando puentes y rompiendo fronteras en la educación, se ha propuesto la creación de esta iniciativa llamada Mission Brain Ground Rounds Latinoamérica, en el cual un ponente experto dará una clase magistral para todo nuestro continente y para toda nuestra región y habla hispana. En esta ocasión, como decía inaugural, dijimos, nos complacemos de invitar al doctor Mayolo Pelayo, quien nos hablará sobre la enfermedad cerebrovascular, el día 14 de julio de 2023. Asimismo, estos programas estamos dividiéndonos por mes. Cada capítulo se encargará de invitar a un ponente de su universidad o de su ciudad para poder seguir continuando con esta iniciativa académica y de investigación. Así que estamos esperando a que se conecten algunas personas más. Y en dado caso, doctor, si gustan, de una vez podemos iniciar. Así que, ¿le parece Ah, si lo presento? sí, claro que sí, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como ya bien dijimos, el día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Mayolo Pelayo con el tema enfermedad cerebrovascular y manejo endovascular. El doctor es médico adscrito al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla. También es médico cirujano, MAC Puebla Profesional Independiente. Fue residente de terapia endovascular neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hoy en día ya es neurocirujano de terapia endovascular y también cursó la residencia de neurocirugía en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Así que, doctor Pelayo, el micrófono de pantalla son todas suyas. Por favor, adelante. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor pues estar aquí presente, compartirles lo poquito que ahora sí que estamos haciendo del parte de terapia endovascular. Y pues bueno, la verdad es que la enfermedad cerebrovascular es algo muy extenso, es algo que la verdad a mí me apasiona muchísimo, es algo que todos los días Eh, pues no sé, hasta creo que hasta los pacientes me persiguen porque me llegan casos que los diagnostico y les doy un tratamiento a posterior, ya sea en lo público como en lo privado. Y pues para hablar de la definición como tal, pues la enfermedad cerebrovascular es una patología intracraneal que involucra alteración a nivel arterial y o venoso. Puede ser esto de origen congénito o adquirido con factores predisponentes. La gran patología que pues ahora sí que nos acontece a todos es el evento vascular cerebral de tipo isquémico y esta patología pues tiene varios sinónimos. En inglés se llama stroke, en España lo manejan como ictus. Aquí en nuestro medio de manera coloquial se menciona como derrame cerebral. En otros países de Latinoamérica se le menciona como un accidente cerebrovascular y de inclusive se han hecho varias propuestas para hacer esto, pues que sea fácilmente identificable, ¿no? Como el FAST, que es un acrónimo en inglés para alteraciones de cara, a mano, para el lenguaje y es tiempo de hablar a urgencias, ¿no? Para poder identificar esto. O la propuesta que hacen con estrategia camaleón, donde la alteración igual de un acrónimo de cara, mano, lenguaje y teléfono. Esto tiene que ser tan fácil, tan sencillo que una niña de 5 años puede identificar que su abuela está teniendo un stroke o un accidente cerebrovascular. Y la gran importancia de esto es que hay que identificar que esta patología no estamos exentos nadie. Es más de pacientes añosos que tienen factores predisponentes, hipertensos, diabéticos, pero también los jóvenes pues podemos cursar con esto, ¿no? Inclusive si llega a estar asociado con alguna enfermedad autoinmune, etcétera. El 80% de los eventos cerebrovasculares son isquémicos y el 20% suelen ser hemorrágicos. Y la American Heart Association, esto pues ahora sí que da las pautas para las guías y el manejo de estas patologías.
En el mundo prácticamente, pues estamos hablando que es la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica. La primera causa de discapacidad en adultos. Estados Unidos, pues tiene bastante información al respecto y habla que cada 40 segundos una persona sufre de un accidente cerebrovascular. Es decir, uno de cada 4 personas pueden llegar a tener un AVC en su vida y cada 4 minutos fallece una persona por esta causa. Aquí en México, pues no nos quedamos tan atrás, digo, aquí es la tercera causa de muerte. Estamos hablando que la mortalidad está por 28 personas en cada 100,000, de cada 100,000 habitantes, y esto va aumentando junto con las patologías de diabetes, hipertensión, obesidad, que nos acontece todo lo que es el síndrome metabólico, y en el IMSS, que pues es ahora sí el sector salud público más grande, que ahora sí que cobija a la mayoría de los mexicanos, habla que se tienen más de 23,000 admisiones al año por esta causa. Las etiologías son varias. Hay eh, pues un acrónimo de Toast de 1993, donde aquí podemos identificar varias causas. La primera en México, pues, es la aterosclerosis por gran vaso. Es de las primeras causas. Cardioembolismo también, no se queda pues nada atrás. De hecho, las fibrilaciones auriculares, las patologías valvulares pueden provocar eventos cerebrovasculares y embolias a nivel cerebral, ¿no? De origen cardíaco y posteriormente a cerebro. La enfermedad de pequeño vaso es algo que también se ve muy frecuentemente, inclusive puede ser silente en los pacientes. No se dan cuenta que los cambios de hipertensión, las alteraciones con dislipidemia pueden llegar a ocasionar estos pequeños infartos a nivel de parénquima cerebral, infartos lacunares, inclusive se habla hasta 22 síndromes que pueden dar distintas alteraciones. Lo maravilloso del cerebro, pues a pesar de que estos infartos se pueden provocar en varios sitios, digo, tanto en compartimentos supratentoriales y infratentoriales, hay ciertos lugares que son más frecuentes para alteraciones hipertensivas, por ejemplo, núcleos de la base, caudado, cápsula interna, etcétera. Y pues bueno, a final de cuentas, la patología va de la mano con el sitio donde se ve el insulto al cerebro para dar los síntomas. Hay otras causas determinadas que están asociadas con lupus, con síndrome anticuerpos antifosfolípidos, entre otros. Hay causas no determinadas. De hecho, pues recordando un caso que tuve recientemente de un paciente joven que llegó a tener un infarto cerebral en la arteria cerebral media del lado izquierdo con afasia, con hemiplegia del lado derecho. Se hizo protocolo y pues él nunca tuvo nada de estas etiologías aquí mencionadas, pero con el ultrasonido, con el ecocardiograma, se identificó una tumoración intracardíaca a nivel del aurícula izquierda. Esto posteriormente con cirugía cardiotorácica, con mínima invasión y el estudio de histopatología se terminó ya con PET scan. Esto era un angiosarcoma y ya tenía invasión, ahora sí que está en etapa terminal. Entonces, hay varias patologías que aquí pues no las estoy mencionando y pueden causar eventos vasculares cerebrales. Entonces, la terapia endovascular es una de las disciplinas que conjunta varias ramas, ¿no? No solamente neurocirugía, sino también neuroimagen, neurología clínica, neurología vascular. Puedes llegar a hacer terapia endovascular y tiene un alcance que cada vez ha sido más y más amplio, ¿no? Pacientes que tienen estenosis intracraneal, un aneurisma intracraneal o malformaciones pueden llegar a ser susceptibles de tratamiento y curación por medio de la terapia endovascular. Aquí podemos utilizar pues un introductor, ya sea a nivel de la arteria femoral o de la arteria radial, y a final de cuentas
llegar como una carretera hacia el cerebro por los vasos sanguíneos para hacer el manejo por toda esta vía endovascular, ¿no? Rellenar un aneurisma con COES o inclusive colocar un stent o un diversor de flujo que hace pues que se curen estas patologías. Hay otras patologías eh, que a lo mejor no están muy familiarizados, como la fístula carótida cavernosa, los hematomas subdurales. eh, Tienen ya prácticamente más de 2 décadas que se están curando a nivel mundial. Aquí México no es la excepción. Yo ya tengo aquí un caso que les voy a presentar. De hecho, pues, el fin de esta plática es hacerlo ameno, agradable, con ejemplos, ahora sí, de mi autoría, y pues que ustedes vean qué es lo que se está haciendo hoy en día acá en la ciudad de Puebla, ¿no? Los tumores que son pues muy vascularizados, como el nasogiofibroma, el glomus yugular o carotido, pueden ser embolizadas y posteriormente resecadas por ya sean angiólogo o torrino respectivamente, para que tengan una cirugía más segura. Las fístulas arteriovenosas durales o lesiones vasculares espinales, pues ya hablando fuera del cráneo, ¿no? También pueden tener susceptibles a ser tratados por vía endovascular. Aquí, pues, esta es una de las salas donde yo me formé en el Instituto Nacional de Neurología. Aquí podemos ver que hay un brazo robótico que se llama Artisigo y este tiene la capacidad de hacer pues mayores grados de libertad para poder identificar pues la patología mejor, ¿no? Entonces nosotros podemos adquirir por medio de contraste inyectado con una imagen rotacional un estudio tridimensional posteriormente en la computadora. Y la maravilla de esto es que la imagen tridimensional la podemos ir asociando al movimiento del brazo robótico. Es decir, nosotros ver eh, por todos los grados de la imagen dónde se encuentra la lesión, cómo podemos accesar más fácilmente a ella. Y esto nos permite saber qué dispositivos podríamos usar para pues tratar al paciente, ¿no? Hay otros estudios que nos hablan de la perfusión cerebral, es decir, estudios dinámicos como es la angiografía, pero a base de código de colores para saber si en verdad de manera cualitativa, inclusive cuantitativa, pues está mejorando el flujo con lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues hoy en día, pues cada vez se ha estado rompiendo más y más las barreras en esto que es la terapia endovascular para el manejo de la trombectomía mecánica. Antes se hablaba de la ventana clásica de 4 horas y media, es decir, pacientes que llegan más allá de ello, difícilmente se les podía dar otro manejo que no fuera la trombolisis. Pero pues hoy en día ya podemos hacer una terapia puente, o sea, con trombolisis y trombectomía, inclusive llevarlo a 6 horas. Esto dependiendo obviamente de estudios avanzados de imagen, donde nosotros podamos demostrar inclusive si tiene penumbra, es decir, tejido cerebral rescatable aún, y hacer alguna técnica de terapia endovascular con stent retriever, con aspiración directa o combinado, tomando en cuenta pues las distintas características que pues haga más factible pues un tratamiento exitoso. Inclusive dentro de la terapia endovascular podemos llevarlo cada vez más larga esta ventana hasta las 24 horas, es lo que hoy en día se acepta. Y no solamente en la circulación anterior, como en un principio se hizo en el 2015 con los estudios pivotes, sino también en la circulación posterior a hacer la trombectomía. Y esto, pues, pas- obviamente, pues tiene una base de evidencia, ¿no? Esto está estadísticamente soportado con gran significancia y pues los distintos dispositivos que cada vez han ido evolucionando, pues hace que sea más distal los rescates, es decir, no solamente hacer un rescate a nivel de la carota interna o las partes proximales de la cerebral media, cerebral posterior, sino llevarlo cada vez a vasos más y más pequeños, más distales, ¿no? Y sobre todo a áreas específicas o de mayor interés, como áreas elocuentes como el giro precentral,
eh, entre otros lugares, ¿no? Y pues este es el primer caso clínico. Es un masculino, 79 años. Si tienen alguna duda y quieren comentar algo al respecto, con todo gusto levanten la mano y sacamos la duda. Este paciente, pues, era prácticamente medianoche cuando pues, me hablaron y el paciente ya llevaba 12 horas de evolución, paciente obeso con cirugía múltiples de rodilla, de próstata, él pues prácticamente era muy sedentario, con la mirada forzada a la izquierda, con paresia facial del lado derecho, no podía mover la mitad derecha del cuerpo, no podía hablar. Y mencionan que previamente pues era relativamente independiente, ¿no? O sea, al final de cuentas, a pesar de ser añoso, pues podía caminar, bañarse, etcétera, podía hacer todas sus actividades. Y él con un alto puntaje en ICE, es decir, ya tenía un déficit neurológico muy importante. Sin embargo, pues bueno, el paciente en la tomografía de cráneo no se observa tantos cambios en el parénquima cerebral y nos habla que tiene buena colateralidad, ¿no? De manera indirecta, ya con 12 horas de evolución. Entonces se decide, pues, hacer la angiotomografía y, oh sorpresa, encontramos que hay una oclusión prácticamente en M1, M2 dorsal, eh, una oclusión de 7.7 milímetros, un coágulo semipermeable, un tipo 1, y se lleva a rescate vascular. Se alcanza a ver que aquí que prácticamente no hay una buena pacificación del medio contraste. Esto aquí, no sé si alcanzan a ver, es el catéter donde se dispara el medio contraste y con rayos X se adquieren estas imágenes. Aquí están las órbitas del paciente, lo estamos viendo de frente. Y esta rama que sale hacia acá es la arteria cerebral media del lado izquierdo. Lo que está señalando la flecha roja, pues es el sitio donde está el coágulo, donde no está pasando adecuadamente el medio contraste. Se decide hacer un rescate vascular por medio de trombectomía mecánica con aspiración y se encuentra esto, un coágulo de 4 centímetros prácticamente. Esto tan pequeño, pues podía matar al paciente prácticamente, ¿no? Entonces le dimos una oportunidad a este paciente que pueda recuperar coordinación motora, lenguaje, inclusive pues este paciente llegó a tener esta mejoría, como les comento, normalmente esto se ve después de los 3 meses de que ya se hizo el tratamiento, ¿no? No se ve siempre de manera inmediata, sobre todo aquellos pacientes que se toman en un tiempo ya prolongado del evento. Pero bueno, a final de cuentas, pues esto se hace con evidencia. Esto es medicina basada en evidencia. Con los estudios pivote en el 2015, Mr. Clean, Escape, Revascat, eh, etcétera, todos estos estudios, pues demostraron que los pacientes que estaban fuera para un tratamiento de trombolisis, pues se hizo susceptible al tratamiento de trombectomía mecánica. Esto fue con stent retriever y fue específicamente con el Solitaire en estos primeros años, ¿no? A partir de aquí, pues se hizo el boom de la terapia endovascular, donde pues ahora sí dijeron las personas que, bueno, sí funciona esto y los pacientes viven y tienen una funcionalidad, tienen una calidad de vida. No solamente se llevó con estudios de tomografía, o sea, estudios de imagen de tomografía donde había un mismatch, es decir, clínicamente el paciente estaba pues deteriorado, o sea, tenía mucho deterioro neurológico y se le hacía la tomografía y veían que pues no tenía tanta alteración la tomografía, ¿no? En sus primeras horas. Entonces de ahí nace otra clasificación que se llama ASPEX, ¿no? De ahí podemos ver si hay alguna alteración a nivel de los hemisferios cerebrales y aquellos que tienen un ASPEX mayor, es decir, no tienen tanto cerebro infartado, les va mejor con la trombectomía mecánica. Y posteriormente salieron el Dawn, el Diffuse, pues con estudios de resonancia magnética. Aquí ya se define más lo que es el mismatch
radiológico por un lado y el mismatch clínico radiológico. Es decir, ya se deja pensar que el tiempo es cerebro. Inclusive se llega a hablar que el tiempo, pues el cerebro es imagen, ¿no? Entonces, si tú tienes en un estudio de resonancia magnética un manchado importante en difusión, pero no lo estás viendo en un pedosfler, estás hablando que tienes un área de penumbra. Y posteriormente, pues vinieron a hacer, pues, un parteaguas todo esto, lo que es el RAPID, ahora sí que las aplicaciones o software de inteligencia artificial, donde te determina el volumen de cerebro a rescatar y el volumen del cerebro, pues, que ya está infartado. Y hoy en día cada vez se está rompiendo más y más esa frontera con los estudios selectos, Angel Aspects, es decir, donde pacientes donde antes se decía que pues tenían un aspecto de 6 o menos, pues ya estaban fuera de un tratamiento. Y la verdad es que, pues no, o sea, lo que nos han demostrado los estudios es que cada vez tenemos que ser un poquito más laxos en, pues ahora sí que en los lineamientos para seleccionar al paciente, porque pues estamos evitando que tenga una mejoría estos pacientes. Entonces estamos viendo cada vez más al horizonte y más allá de lo que pues se hacía años atrás, ¿no? De hace 10 10 años. Y pues la ventana clásica, basado en las guías del 2019, pues la evidencia que está soportada con un nivel 1A es aquellos pacientes que previamente eran pacientes independientes totalmente o clínicamente con una incapacidad muy leve, aquellos que tienen una oclusión en la arteria carótida interna o los primeros segmentos de la cerebral media. Esto de la edad ya es algo, pues la verdad es poco limitado, ya se está haciendo cada vez más frecuente la trombectomía mecánica en pediátricos, esto del síndrome metabólico, y hay artículos mexicanos donde se está haciendo trombectomía mecánica en pacientes pediátricos. El NIS de 6 o más puntos, el aspect mayor de 6 y menos de 6 horas, pues es el famoso 666. Estos pacientes teniendo estas características pues los hacen un mejor candidato. Pero pues hoy en día, pues esta ventana clásica cada vez ha ido extendiendo más, se ha salido más de sus primeros parámetros. Obviamente, pues esto es con lo que se empezó, con esto hay que, obviamente, seguir los lineamientos, en, por ejemplo, en un centro stroke, ¿no? Que se quiere empezar todo lo que es el tratamiento endovascular o manejo del stroke como tal, pues hay que siempre obedecer estos lineamientos y ya conforme al paso del tiempo, pues ya poder extender este beneficio a otros pacientes. Este es un segundo caso. Eh, este es un caso muy significativo para mí debido a que fue el primer tratamiento endovascular que llevé aquí en Ciudad de Puebla. Un hombre de 60 años que llega a mi consulta con hipertensión reciente y él tiene, bueno, tenía más bien en ese tiempo déficit en mi cuerpo derecho con alteraciones de lenguaje 2 meses atrás. De hecho, él ya había cursado 2 eventos vasculares cerebrales y se le hizo los estudios protocolarios, como siempre ecocardiograma, ultrasonido Doppler carotidio, su resonancia magnética de encéfalo, Holter de 24 horas, y el ranking pues, de ese paciente al momento de que llega a la consulta, pues estaba en silla de ruedas con un IS de 14 puntos. O sea, francamente había un deterioro importante. Entonces se decide meter a sala de hemodinamia para poder hacer un manejo endovascular porque se determinó que tenía una estenosis intracraneal. Lo observan aquí en la parte de la carótida interna. Voy a regresar tantito el video. Como se está aquí respetando un calibre y aquí antes de que se haga la bifurcación de la carótida que está acá arriba, hay una disminución abrupta del diámetro. ¿Sí? Este es el antes y el después. Esto parece ser muy poquito, pero al final de cuentas, si dejamos correr el video, vean cómo
pasa el medio contraste lento en la parte pre y más rápido en la parte post, ¿no? Esto es una proyección anteroposterior por medio de la carótida interna del lado izquierdo. Y si hacemos una proyección lateral, pues vean ustedes cómo el flujo se va prácticamente a la oftálmica, ¿sí? Y no llega casi a parénquima cerebral. Prácticamente el cerebro se queda con poca perfusión. De hecho, en estos pacientes, el protocolario pues es hacer estudios de imagen avanzado. No necesariamente tiene que ser en geografía cerebral directamente, sino una perfutomografía te habla de cómo está ese cerebro hipoperfundido y saber si el tratamiento le va a beneficiar o no. Vean ustedes cómo llega prácticamente a las partes más distales, no así en el pre, ¿no? Entonces, este es el pre contra el post. ¿Qué se le hizo? Se le colocó un stent intracraneal. Este es el antes. Vean este código de colores. Aquí el cero pues marca el principio del medio contraste y conforme pasan los segundos, pues hay códigos de colores, ¿no? De rojo, amarillo, verde hasta azul, ¿no? Y esto nos pinta de una manera pues, grandiosa lo que es la arteria y las venas. Si comparan esto con esto, hay muchísimo más eh, de- teñido de los vasos sanguíneos, ¿no? De la parte arterial sobre todo. Llega más rápido el medio contraste a la fase arterial. Y pues aquí pues provino una pues, de las imágenes icónicas que yo tengo en mi consultorio. De hecho, este procedimiento endovascular, pues yo cuando lo publiqué en las redes lo vi un amigo y le llamó tanto la atención y me solicitó la imagen, pues ahora sí que en calidad completa, ¿no? Él también es neurocirujano, hizo esta imagen híbrida con una disección de cerebro y de cráneo y lo ajustó obviamente a la anatomía lo más cercano posible, ¿no? Vean ustedes cómo se está en la convexidad de los senos venosos durales y aquí en la base de cráneo cómo emerge la arteria oftálmica de esta parte, ¿no? Y aquí estaríamos con el seno frontal, etcétera. Entonces, este es uno de los orígenes de esta imagen y pues ahora sí que se logró gracias pues a la idea de mi amigo, ¿no? Y este es el paciente. Vean ustedes cómo estaba el antes. No puede hablar, paciente, de hecho tiene bradipsiquia, le cuesta trabajo, está desorientado, entiende, pero no puede emitir las palabras, le cuesta mucho trabajo. El lado derecho lo mueve poco, el lado izquierdo sin problema, miren. El lado derecho prácticamente tiene una debilidad bastante marcada, ¿no? Ya se ve atrofia en los miembros debido a que ha estado sin posibilidad de caminar. Él estaba en silla de ruedas, prácticamente confinado. Miren la parálisis facial del lado derecho, una parálisis facial central. Le es difícil, ¿no? Y este es el post inmediato. Ya habla un poquito más, ya emite más sonidos, responde rápido a la orden, está un poquito más alerta, ¿no? Y esto fue progresando de poco en poco. Actualmente el paciente ya hace su rehabilitación física propia, hace bicicleta fija en casa, ya camina. Él, a pesar de que persiste la alteración en el lenguaje, él ya es independiente, ¿no? Entonces, ya no es necesario que la familia esté pues ayudando en el baño, en su alimentación, etcétera. Él ya pues prácticamente se vale por sí solo, con algunas deficiencias en el lenguaje. Y pues hablando un poquito de la estenosis intracraneal,
Esto, pues es algo que se está estudiando. Pues ahora sí que la base de datos de Stampis, que es uno de los estudios pivotes para todo esto, habla que, pues dependiendo de las características del paciente, es el manejo de médico agresivo versus a colocar un stent intracraneal, inclusive hacer la angioplastia con un balón para dilatar este sitio de oclusión, ¿no? Este es uno de los casos ejemplo del artículo 2023. Aquí se ve la arteria basilar ahora sí, de proyección lateral, y una estenosis a nivel del tercio y medio, marcado con la flecha negra. Y en este paciente se le hizo un estudio avanzado de imagen con perfutomografía y se ve que hay una hipoperfusión, esto rojo, en la fosa posterior del lado derecho. Se le coloca un stent y esta hipoperfusión desaparece. En este paciente, pues sí, con una alteración hemodinámica, con repercusión hemodinámica, pues sí está justificado hacer un procedimiento endovascular. No así aquellos pacientes que, por ejemplo, llegaron a presentar un ataque isquémico transitorio solamente uno, pues no está tan justificado el colocar un stent, ¿no? Inclusive se menciona en el artículo que está aumentada la morbilidad en estos pacientes, sangrados, oclusión del vaso, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tú tienes un paciente con un alto compromiso hemodinámico, en donde aquí prácticamente es un hilo la arteria basilar y estás tú demostrando que tiene hipoperfusión, hay que tratarlo por vía endovascular, hay que ser agresivos con, con el cateterismo, ¿no? No aquellos que tienen cuadros embólicos, que a lo mejor son subclínicos inclusive, o que tienen alteraciones en las perforantes, con infartos lacunares. A lo mejor a este tipo de pacientes es más conveniente darle manejo médico, ¿no? Estamos hablando de doble integración plaquetaria con aspirina, clopidogrel, en algunos casos, si lo merita, atorvastatina, estatinas, que ayuden a que mejore o que se mantenga estable la placa arteriomatosa, ¿no? Que puede provocar un infarto cerebral posteriormente. Y aquí, aquellos pacientes que tienen una oclusión in situ de gran vaso, pues hay que hacerlo, meterlo a terapia endovascular, sí o sí. O sea, estos pacientes hay que darles el tratamiento máximo. Vamos a ver un tercer caso, precisamente estenosis intracraneal. Este paciente tiene 73 años, es médico, diabético, hipertenso. De hecho, él estuvo en Estados Unidos y comentaba que le hicieron una toracocentesis izquierda. Aparentemente tuvo neumoconiosis y le trataron y ya no hubo otro problema al respecto. Y él llega a mi consulta referido por un neurólogo, por ataques isquémicos transitorios de repetición. Él decía que cuando presentaba estos ataques tenía disartria, alteración en mi cuerpo izquierdo, y estos ya se habían presentado hasta en 3 ocasiones. El paciente cuando llega a la consulta está con un ranking de 0, es totalmente independiente a su edad 73 años, con un I de 0 puntos, sin ningún déficit neurológico. Sin embargo, pues bueno, se respetó la guía, se le propuso inclusive la terapia endovascular, pero de manera programada, y se le dejó doble integración con aspirina y clopidogrel. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues empezó a tener más repercusión hemodinámica. Estos ataques transitorios que habían durado 3, 4, 7 minutos, llegaron a aumentar en el tiempo, ¿no? Llegaron a tener una duración de 15, de 30 minutos, y el último ya prácticamente tuvimos que urgenciar al paciente, ya prácticamente tuvo un evento de casi 60 minutos. Entonces lo metemos a sala, le hacemos el cateterismo y aquí podemos ver en una proyección anteroposterior de la arteria carótida interna del lado derecho que hay una estenosis intracraneal a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho. Lo estamos marcando aquí con la flecha roja.
Pasamos una microguía con su catéter, microcatéter, y desplegamos un stent, un Solitaire en este caso, y tenemos aquí el control post. Entonces, de tener un diámetro de menos de 1 milímetro, recuperamos bastantes, casi 3 a 2 milímetros en este pedazo de la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí tenemos el estudio de perfusión con el código de colores que ya les había mencionado. Si ustedes alcanzan a ver pues, de manera cualitativa cómo llega pobremente al parénquima cerebral, y ya posteriormente el parénquima cerebral se ve mejor perfundido, brilla más, lo pueden ver aquí con los colores, y cambia el diámetro del vaso. Este es el video posterior. Entonces, podemos ver que neurológicamente está íntegro. El acceso fue femoral derecho, por eso le estoy pidiendo que vea que mueva nada más el pélvico izquierdo. Entonces, sin ningún tipo de alteración. Y aquí está la tomografía control. Podemos ver aquí el stent a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho, en su primera porción, en su porción horizontal. Aquí está la parte inicial del stent, la parte proximal y la parte final, ¿no? Esta es una proyección como un poquito oblicua. La cara estaría de este lado, la nuca estaría acá atrás, ¿sí? Si alcanzan a ver, aquí estaría abajo la mandíbula, ¿no? Y esto es como si lo viéramos desde atrás, mejor dicho, desde adelante. Podemos ver el stent, está colocado, desplegado y está haciendo su función. Y vamos a hablar pues un poquito del hematoma subdural. El hematoma subdural, pues como todo el mundo lo sabe, es algo que es de origen traumático. Se clasifica en 3 grandes grupos: aquellos agudos, subagudos y temporales y crónicos, con la regla de los 3. Es decir, los hematomas subdurales agudos tienen una temporalidad de 3 días. Aquellos que tienen más de 3 semanas tienen una temporalidad crónica. Y los que quedan intermedios entre 3 días y 3 semanas es un hematoma subdural subagudo. Entonces, ¿qué tiene que ver la terapia endovascular con un hematoma subdural? Pues tiene que ver mucho, porque si nosotros entendemos la patofisiología, el hematoma subdural pues está alimentado por una arteria que es la arteria meningia media. Y por eso se menciona que entender bien la neuroanatomía de estos vasos que están alimentando el hematoma subdural, y nosotros cerramos la llave al hematoma subdural, es decir, estos hematomas que están alimentándose de la arteria meningia media, este es el grosor del hematoma, esto es una madre sana, pero miren cómo están en el espesor del hematoma formando una membrana parietal, una membrana visceral, y cómo hay vasos malformados que están ahora sí que prolongando y aumentando los sangrados. Inclusive si nosotros a este paciente que tiene un hematoma subdural crónico agudizado con varios septos, que tiene una indicación quirúrgica, podemos ver que en el cateterismo, en la parte arterial tardía se puede ver como estos eh, moteados vasculares, es decir, son fugas del medio contraste en los vasos que están mal formados, crezca y crezca y crezca. Entonces, si nosotros cerramos la llave, es decir, estamos cerrando la alimentación del hematoma subdural, el cuerpo, a final de cuentas, termina curándolo, ¿no? A mí al principio me costaba como neurocirujano entender, bueno, si tiene un hematoma subdural y tiene un efecto de masa en el cerebro, lo lógico es ir a sacar ese efecto de masa, ¿no? Y el paciente va a mejorar, ¿no? Clínicamente. Pero si el paciente pues tiene un riesgo quirúrgico elevado, es un paciente con comorbilidades múltiples, con cardiopatía, con anticoagulación, es decir,
tiene un riesgo de la cirugía, de una craneotomía, en este caso sería para una craneotomía, pues entonces, pues estamos sometiéndolo a un alto riesgo quirúrgico. En estos casos yo estoy de acuerdo en, pues ahora sí que ofrecerle un tratamiento endovascular a estos pacientes. Pero sin embargo, pues la literatura menciona que la eficacia de estos tratamientos está alrededor del 98%. No así la craneotomía, que tiene una eficacia del 75%, no así los trépanos, que tienen una eficacia alrededor del 60%. Obviamente, esto también depende del cirujano y depende de la indicación quirúrgica. Entonces, son varias consideraciones aquí. Y pues bueno, aquí les traigo el caso. Este es un paciente de Tehuacán, es un pueblo aquí cerca de Puebla. Es un paciente pues originario de Alemania, pero él es judío y él tiene 85 años. Es hipertenso, es hipotiroideo y previo un mes a que me acudiera a mi consulta, presentó un estado de desorientación, una desconexión al medio externo, con crisis convulsivas, tenía movimientos tónico-clónicos generalizados en manos y piernas, y posterior a este evento persiste con unimiparesia izquierda, con alteración en la marcha. Inclusive él acude al consultorio, pues en silla de ruedas por seguridad, se para, sí, pero requiere el bastón para poder caminar. Y la tomografía de cráneo, miren ustedes cómo hay un hematoma subdural. Este es el parénquima cerebral que está aplastado por el hematoma subdural, que es esto que está marcado con una línea verde, con un espesor de más de 2 centímetros. Es decir, los pacientes que tienen un espesor mayor de 1 centímetro, pues ya tienen una indicación quirúrgica de entrada. O aquellos que tienen un desplazamiento de las estructuras de la línea media mayor de 5 milímetros, vean ustedes aquí mide 5.8. Aquí ya está cumpliendo dos criterios quirúrgicos con un evidente efecto de masa, no solamente en la de predominio frontal, sino también en la parte parietal. Y esto pues lo hace candidato a que requiera tratamiento quirúrgico. Yo le ofrecí las dos cosas, ¿no? Tanto cirugía como tratamiento endovascular. Aceptó el tratamiento endovascular. Se somete a un tratamiento endovascular con un acceso femoral, un paciente despierto, en ningún momento se intuba este paciente. Estos únicamente se coloca anestesia local en el sitio de la punción del introductor. Y ven ustedes cómo hicimos una adquisición de la carótida interna del lado izquierdo. Y en la fase tardía se ve cómo hay desplazamiento del parénquima cerebral, lo mismo que les había mostrado en la imagen previa, ¿no? Aquí estaría prácticamente el cráneo y aquí estaría el borde del parénquima que está desplazado por el hematoma subdural. Y aquí está la proyección de la carótida externa en una proyección lateral. Y esta sería la arteria meningia media. Todo esto. Aquí lo marco de color naranja. La arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar interna en su primera porción, que a la vez es rama de la arteria carótida externa, ¿no? Que es una de las ramas terminales. Y bueno, se hace el procedimiento, se lleva a cabo con un microcatéter, una microguía. Esto, a final de cuentas, lo lleva lo más distal posible porque hay ramas importantes en el nacimiento de la arteria meningia media que puede, y nosotros embolizamos esas ramas que son proximales, que son de las primeras porciones de la meningia media, el paciente puede salir con alteraciones de los nervios craneales, ¿no? Alteraciones en movimientos oculares, en el movimiento de la cara, en la sensibilidad de la cara. Y miren ustedes, ya no hay arteria meningia media, ¿sí? Desapareció la arteria meningia media. Es un seguimiento. El paciente, de hecho, posterior al procedimiento, él refirió mejoría clínica importante, o sea, a las 2 horas después del procedimiento. Eh, pero, pero, ¿cómo era esto posible, no? Si al final de cuentas el hematoma ahí seguía, esto no desaparece inmediatamente. Hay que hacer un seguimiento de alrededor de 3 meses. Esta mejoría de esto a esto, tuvieron que pasar 3 meses para que pudiera reabsorberse el hematoma por sí solo, sin cirugía, sin cicatriz, y el paciente pues prácticamente íntegro, ¿no?
paciente despierto, que de hecho era una de las exigencias del paciente, ¿no? Es que yo quiero que me operen, pero sin anestesia general, ¿no? Sin intubación. Y bueno, se cumplió, ¿no? Se llevó a cabo con esto, la embolización. Aquí tengo otro caso clínico. Este es una paciente joven de 23 años. Vean ustedes que esta paciente no tenía ningún antecedente. Ella no tenía ni siquiera pensado que iba a estar hospitalizada por esto. Y pues esto fue pues un peregrinar, ¿no? Después de un mes de que estuvo con cefalea intensa, pulsátil, fotofobia, sonofobia, persistente, inclusive con una tomografía que un médico privado quien le solicitó y demostró la hemorragia intracraneal a nivel de la fosa posterior del lado derecho. Se hizo la angiotomografía posteriormente y aquí se ve algo, ¿no? No sabemos si es un aneurisma, si es una fístula o es una malformación arteriovenosa, digo. Se hacen las reconstrucciones en su plano axial, sagital y coronal, y se alcanza a ver que sí, en efecto, es una dilatación arterial, ¿no? Algo que es la rama de la arteria cerebelosa anteroinferior del lado derecho. Y aquí está la reconstrucción, mira, hasta tiene forma de corazón invertido, ¿no? Aquí se puede ver en la angiografía ya como tal, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que está pasando? Esta arteria vertebral que va y se une a la arteria basilar y finalmente pues da la rama, la arteria cerebelosa anteroinferior del lado derecho y en su segmento postnatal, es decir, después de que entra el conducto aditivo y sale del conducto aditivo interno, ahí está alteración vascular. Bueno, pues hicimos un cateterismo súper selectivo a este nivel y vean ustedes cómo está esta dilatación. Pues sí, era un aneurisma intracraneal, pero con una fístula justamente posterior a esa dilatación, una fístula arteriovenosa dural. Ese fue el diagnóstico final del paciente. Se hace el cateterismo con micro-I y microcatéter, como ya les habíamos comentado. Se le coloca el líquido embolizante, esta dilatación aneurismática junto con su pie de fístula, inclusive hasta la vena de drenaje se llevó un poco más allá para que refluyera y se taponera por completo todo lo que estuviera conectado a este nivel. Y vean ustedes, aquí está el cast, es decir, pues como quien dice, la parte del vaso quedó totalmente rellenado de este cemento, se podría decir, y que es el líquido embolizante, que en este caso se utilizó Onyx 18 y ya no hay aneurisma, ya no hay fístula. Se curó la paciente y después de un mes de evolución, al día siguiente puede irse a casa. Entonces, vamos a hablar un poquito más de otros padecimientos que es muy frecuentemente que lo veamos, de los aneurismas intracraneales. De hecho, estamos hablando que alrededor de 3% de la población mundial puede tener un aneurisma intracraneal. Ojo, menos del 1% dan síntomas. Y esto sí tiene que ver mucho también qué tipo de población estamos viendo. No es lo mismo a que estamos en México, que pues la prevalencia es muy baja comparado a un país nórdico, un país asiático, donde las frecuencias son aún mayores. Los aneurismas se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellos que sean saculares o fusiformes. Los saculares deben de tener pues un cuello, una altura, un ecuador, es decir, es como un abombamiento, un chipote de la arteria y este pues puede sangrar. No es lo mismo tratar un aneurisma roto a un no roto, ¿no? Un aneurisma roto es una catástrofe. Y pues hay varias etiologías, ¿no? Desde genéticos, inflamatorios, hemodinámicos. Inclusive hay patologías como la enfermedad poliquística renal que puede asociarse a aneurismas intracraneales múltiples y aquellos pacientes que llegaron a tener al menos en su familia uno o dos familiares de primer grado con aneurisma intracraneal, se les sugiere que se haga un estudio de tamizaje, una resonancia magnética, angioresonancia,
para descartar que ellos tengan un aneurisma incidental, es decir, un aneurisma que nunca ha dado síntomas. Y pues los grandes grupos, aparte del sacular fusiforme, también están los micóticos, los disecantes y en ampolla. Cada uno tiene sus tratamientos específicos, cada uno se puede tratar dependiendo de su localización, ya sea por vía endovascular o por vía microquirúrgica, por clipaje. Pero sí es importante aquí notar que la terapia endovascular pues ha hecho una revolución en el manejo de los aneurismas intracraneales. Es decir, hoy en día se habla de la era endovascular para el manejo de aneurismas. Inclusive en Europa, los pacientes que llegan a tener un aneurisma intracraneal ya no van a buscar al neurocirujano, van a buscar al endovascular, ¿no? Para tratar su aneurisma, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la neurocirugía deje de funcionar, no, para nada. De hecho, la neurocirugía es el estándar de oro para el tratamiento de aneurismas intracraneales. Pero pues hoy en día, pues ver la terapia endovascular como una gran herramienta, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden soportar una cirugía de esta magnitud, ¿no? Eh, pues esto de los aneurismas rotos versus no rotos, pues sí cambia mucho el pronóstico. Estamos hablando que si de 10 pacientes que se le rompe un aneurisma, 10 pacientes, la mitad de ellos fallecen en el momento que hay la ruptura. Es decir, ni siquiera llegan al hospital. De estos 5 pacientes que quedaron, 3 pacientes llegan a fallecer en la primera semana de hospitalizados. Y finalmente los últimos 2 pacientes, uno puede quedar con secuelas importantes, ya tratado el aneurisma, por diversas causas, por la hemorragia subaracnoidea, por el vasoespasmo, hidrocefalia, muchas otras complicaciones que vienen con un sangrado intracraneal. Y solamente un paciente, o sea, de todos los 10 que tuvieron un aneurisma roto, solamente uno llega a tener una mejoría completa y sin secuelas. Salen del hospital caminando. Esto siempre se los menciono a mis pacientes porque aquellos que llegan caminando con un aneurisma roto, pues no se dan cuenta pues, de la catástrofe que es esto, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y bueno, aquí sale a colación el manejo que hoy en día se da por terapia endovascular. En principio se utilizaban los coils, después se utilizaron los stents y hoy en día ya estamos en la era del diversor de flujo. Existen al momento en el mercado 4 diversores de flujo: Pipeline, Silk, Golp y el FRET. Estos 4 diversores de flujo pues tienen sus distintas características, pero los 4 funcionan de una manera similar. Es decir, hacen que sus eh, hilos con los que están formados, por ejemplo, el pipeline que tiene de 48 a 64 hebras, lo que hacen es que hacen una porosidad muy fina en, en toda su estructura y pasa poca sangre hacia las orillas, ¿no? Prácticamente mantienen la sangre dentro del centro del dispositivo, que es como un stent, pero con más hilos, ¿no? Pues se puede decir burdamente. Y esto, a final de cuentas, roba la sangre hacia las partes laterales o inclusive al cuello aneurismático. No así para aquellos vasos grandes que pues sí requieran que siga pasando la sangre, ¿no? En alguna bifurcación o alguna rama importante. Y pues este artículo pues habla de algo interesante, en donde pues ya vamos prácticamente en la 4ª generación de los diversores de flujo. El pipeline, que fue pues el papá de todos estos 4 que les acabo de mencionar, pues sigue sacando hasta la fecha más y más mejorías, ¿no? Hemos ido pues afinando los motores en este aspecto y nos habla que estos pacientes llegan a tener en la técnica una
pues una tasa de éxito hasta 98%. Ojo, cuando se coloca un diversor de flujo, no significa que el aneurisma desaparezca en el momento, no. De hecho, el aneurisma ahí persiste, pero de poco en poco va disminuyendo su tamaño y va reconfigurándose ahora sí que el flujo sanguíneo. Y es por eso que traigo a manera de colación este caso, que una paciente de 62 años, tiene antecedentes de importancia que comenzó con bastante dolor de cabeza, bien, se puede decir una cefalea relámpago, la peor dolor de cabeza de su vida, con diaforesis importante, la paciente sí lo mencionaba, sentía que se moría. Sin embargo, pues nunca llegó a tener una alteración con déficit neurológico más que el puro dolor, ¿no? Y, oh sorpresa, pues tiene una hemorragia subaracnoidea Fisher 3, es decir, un espesor importante de sangre a nivel aracnoideo, sobre todo del lado izquierdo. Se hace el estudio de imagen con contraste y alcanzamos a ver aquí en la arteria carótida interna del lado izquierdo una dilatación aneurismática. Esta es una proyección coronal y si nosotros hacemos una proyección sagital podemos ver que, pues sí, en efecto, sí tiene la dilatación aneurismática. ¿Sí? Miren ustedes el tamaño de cuello que tiene este aneurisma, un cuello ancho. ¿Sí? Esto es importante debido a que los aneurismas que tienen un cuello ancho de más de 4 centímetros, como es en este caso, pues los hacen más susceptibles a un tratamiento con diversor de flujo en vez de COLS o stent, ¿no? Y, y este paciente, pues se decidió de esa manera, ¿no? Que se le hiciera la embolización con diversor de flujo. Se mete a cateterismo y se coloca esto que es de color rojo, es el stent, ese diversor de flujo, disculpen, que va a la parte supraclinoidea de la carótida interna. Y al final de cuentas, pues lo que es el antes y el después del aneurisma sacoaneurismático, como está ya prácticamente todo el cuello cubierto por el diversor de flujo. Y esto pues a la larga pues hace que tenga una tasa de oclusión del aneurisma para los 2 años más del 80-90% de los pacientes. Y esta es la paciente en el post inmediato. Entonces el paciente de tener ahora sí que pues este padecimiento que lo puede matar, pues se le da una segunda oportunidad de tratamiento endovascular, ¿no? Y ojo, todos los pacientes que estoy presentando aquí, pues dieron su consentimiento para la presentación del video, de las fotos, de su imagen. Y pues hablando un poquito más de otros padecimientos, también traigo a colación el glomus carotidio. El glomus carotidio por lo general se encuentra en la bifurcación carotidia a nivel cervical y aquí tenemos un caso que me pidieron que les embolizara, un femenino de 60 años. De hecho, la doctora que me solicitó la embolización es angióloga y decía que no, pues no tenía conocimiento que en el hospital donde estaba la paciente se podían realizar estos procedimientos hasta que se solicitó, ¿no? La paciente solamente refería que tenía un aumento de volumen en región de cuello izquierdo y se identificó un glomus carotidio a este nivel. De hecho, ella decía que realizar estos procedimientos sin embolizar y pues obviamente tenían un sangrado importante de 2 a 3 litros de sangrado, ¿no? Una cosa bastante importante, ¿no? Y aquí podemos ver el pre, cómo es que hace el signo de la arpa, como bien menciono radiológicamente. Esta es la arteria carótida interna y esta es la arteria carótida externa. Y en medio de esta bifurcación se encuentra esta lesión tumoral altamente vascularizada, ¿no? Vean ustedes cómo están todos estos sinusoides aquí prácticamente tortuosos, rellenando la masa tumoral.
Son ramas de la carótida externa, por cierto. Y finalmente, pues estos se rellenan con líquido embolizante. En este caso se utilizó FIL al 15% y se llenó de manera, pues a propósito, con reflujo para que llenara lo más distalmente posible y posteriormente, pues se lograra una embolización al 100%. Vean ustedes cómo es que ya no hay esta tumoración, ya no tiene vasos sanguíneos. El paciente al día siguiente se operó, hizo una resección completa de la lesión y el paciente estuvo curado, se quedó totalmente curado con un mínimo sangrado de la cirugía. Y vamos a hablar de este caso que para mí, créanme que fue uno de más los casos retadores de lo que yo llevo aquí un año y cachito en Puebla. Un paciente con una fístula carótida cavernosa. Las fístulas carótida cavernosas, su etiología principal es de forma traumática, precisamente. Estos pacientes cursan después de un traumatismo craneoencefálico que llegan a tener inclusive fractura en base de cráneo. A los meses desarrollan exoftalmos, quemosis. Inclusive si uno le pone el estetoscopio, ahora sí que la campanilla del estetoscopio a nivel frontoorbitario, se escucha el soplo de esta fístula. Y pues esto se explica debido a que la arteria carótida interna pasa por un segmento, su segmento cavernoso, es decir, pasa por dentro del seno cavernoso. De hecho, es la única parte por donde una arteria pasa dentro de una estructura venosa. Entonces, ¿qué pasa en una fractura? Pues hay un sangrado a la arteria, ¿no? Y esto llega a final de cuentas a prevalecer esta conexión anormal entre una arteria y una vena, eso es una fístula, conexión anormal entre una arteria y una vena, es decir, forzosamente debe tener esos requerimientos para que se cumpla el diagnóstico de fístula. Y esto da toda la sintomatología con venas oftálmicas dilatadas, con congestión ocular, e inclusive pueden llegar a tener alteraciones en los movimientos oculares, llegan a tener trombosis venosa de la vena oftálmica, o sea, una trombosis como tal, y los pacientes pues les cambia la vida, ¿no? O sea, pierden la visión de ese ojo y prácticamente pueden quedar ciegos de ese ojo. Este caso es de un hombre de 56 años, él me llegó al hospital de ortopedia, tuvo caída de una motocicleta, el clásico sin casco, y tuvo un traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo bilateral a nivel temporal en las fosas craneales medias. Él llegó a mi consulta después de que lo valoré, no tuvo ningún tipo de sangrado, bueno, tuvo mareo y visión borrosa de ojo derecho con dificultad en la lectura. Eso fue ya un mes después del evento traumático. Y la exploración neurológica aparentemente sin alteraciones, digo. No es como que se te pase todos los días un diagnóstico de fístula carótida cavernosa. Estamos hablando que este paciente, pues clínicamente no tenía ninguno de los signos clínicos ni nada de lo que les había mencionado en la diapositiva previa. Entonces, es importante entender cómo se clasifica una fístula carótida cavernosa. Hay una clasificación de Barrow, en el mismo lugar donde está el doctor Michael Lotton. Esta clasificación habla que la fístula carótida cavernosa se divide en dos grandes grupos. La directa, que es una Barrow tipo A, y las indirectas, que son el resto, ¿no? La directa, que es una Barrow tipo A, es aquella conexión anormal entre carótida interna, que es esto ejemplificado aquí, y el seno cavernoso. No hay un intermediario aquí. A diferencia de una tipo B, donde el intermediario es una rama de la carótida interna con el seno cavernoso, o una tipo C, donde la rama con intermediario es una carótida externa, una rama de la carótida externa con el seno cavernoso. Y el tipo D son las dos ramas de la carótida interna y carótida externa con el seno cavernoso. Obviamente las de peor pronóstico son las tipo A, porque tienen un alto flujo a diferencia de las tipo D, que son las de más bajo flujo. Entonces, este es muy aparatoso cuando se ve un paciente con una fístula carótida cavernosa. Este paciente, pues
Me decía, bueno, es que veo borroso, doctor. Bueno, pues obviamente hay que creerle al paciente, ¿no? Veo borroso, pues sí, que lo veo oftalmo, ¿no? Por lógica lo mandé a oftalmología, donde ahí refería que tenía diplopia. Y después de 3 semanas de que acudí a oftalmología, es decir, no tenía ninguna sintomatología, no tenía quimosis, no tenía exoftalmo, no tenía nada. Después de 3 semanas acude a urgencias por enrojecimiento del ojo y llega así. Entonces tiene ahora sí que una exoftalmos importantes del ojo izquierdo. Ojo, él decía que no veía bien del ojo derecho. Ok, bueno, vamos siguiendo en esta misma línea de pensamiento, ¿no? El ojo del lado izquierdo estaba quemótico, hiperémico, con oftalmoparesia. Inclusive aquí está el video donde se hace la demostración que no podía ver bien. O sea, prácticamente pues la conjuntiva estaba bastante inflamada y se le decía hacer una angiotomografía. Y para mi sorpresa, hay que estudiar bien los estudios de imagen para poder, en una buena planeación quirúrgica, pues aquí se puede ver que tiene la fractura de base de cráneo, si lo alcanzan a ver. Para mi sorpresa, pues yo solamente alcancé a notar una, una conexión anormal entre la arteria carótida interna y algo que parecieran los sinusoides del seno cavernoso solamente en el lado derecho. Pero que no acabamos de ver que el ojo afectaba al lado izquierdo. Pues sí, en efecto, pues aquí está la fístula, aquí están las venas oftálmicas, la inferior dilatada y las del lado izquierdo están mucho más dilatadas que la del lado derecho. La vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior dilatada. Inclusive aquí se puede ver en la tomografía de cráneo cómo está con proptosis el ojo, está prácticamente más adelante que el ojo derecho. Y aquí podemos identificar la vena oftálmica superior, la de varias proyecciones, sagital, axial, coronal. Y aquí inclusive medí de 2.1 milímetros, 3.4 milímetros, lo que para mí parecía el sitio fistuloso. Bueno, pues decidimos meter a este paciente a terapia endovascular. Se le hizo cateterismo de las carótidas externas, tanto derechas como izquierdas, en una proyección AP lateral, y no había conexiones anormales, no había fístulas aquí. Le hicimos carótida interna del lado izquierdo, pues el ojo afectado hacia el lado izquierdo, ¿no? Para mi sorpresa, pues no hay una conexión anormal aquí, se ve todo íntegro. La carótida interna, su segmento cavernoso, su porción supraclinoidea, la cebral anterior, la cebral media, todo se ve normal, ¿no? No veo ni siquiera datos de aneurisma, nada. Pues bueno, vamos al lado derecho, es la última que nos queda, ¿no? Y para mi sorpresa se encuentra aquí el punto fistuloso. ¿Sí lo alcanzan a notar? Él tenía el sitio de la fístula estaba al lado derecho, pero la sintomatología estaba contralateral a la lesión, estaba del lado izquierdo. En este paciente, pues decidimos hacer una oclusión de la fístula carótida cavernosa usando un balón. Aquí lo podemos ver, este balón que está inflado aquí. Y posteriormente pusimos coils. Es decir, nos asistimos del balón para que los coils se quedaran en el sinusoide del seno cavernoso y así tapar por completo el punto fistuloso. Y esto es la reconstrucción tridimensional de los coils y la arteria carótida interna prácticamente con el sitio fistuloso cerrado. Miren cómo prácticamente está ya curado este paciente, ya sin punto fistuloso. ¿Y cómo fue la evolución de este paciente? Pues favorable. El paciente disminuyó la quemosis, mejoró el movimiento ocular, mejoró la visión. O sea, de estar legalmente ciego, su visión se recuperó al 100%. Y miren cómo están los movimientos oculares. Obviamente pues quedó un poquito lastimada la conjuntiva, pero eso
pues mejorando conforme pase de tiempo, ¿no? Y tuvo una mejoría clínica importante. Las pupilas aquí se ven dilatadas por el efecto farmacológico de las gotas de oftalmo, no es por otra cosa. Y al final de cuentas, vamos a hablar de este último caso, que es en la sonjofibroma, que tiene un interés particular en terapia endovascular y neurocirugía también, porque a pesar de que sea un padecimiento de otorrino, porque esto nace en senos paranasales y que puede extenderse a senos fenoidales, maxilares, moidales, también puede tener una extensión después de reabsorción ósea con una extensión intracraneal. Entonces, este es un caso de un masculino de 15 años. Podemos ver que en esta tomografía de cráneo simple se ve prácticamente desviado el tabique nasal del lado izquierdo hacia el derecho, o sea, todas las lesiones de izquierda a derecha. Cómo está tomado el seno maxilar, está ocluido, así también tiene un poco de erosión hacia el seno esfenoidal. Y este paciente en septiembre de 2022 comenzó con obstrucción nasal. De hecho, tuvo rinorrea, epistaxis y se diagnosticó ya bien con la angiotomografía. Aquí se ve la arteria maxilar interna, cómo tiene realce con medio contraste la tumoración nasal. Entonces, ojo, estos pacientes los opera otorrino y otorrino pues es el experto en este tipo de lesiones, ¿no? Pero se pide el apoyo para la embolización debido a que de tener sangrados de 2 litros para resección de estos tumores, pueden disminuir los sangrados a 100 mililitros, ¿no? Es una cosa muy diferente que opera un paciente con tumor embolizado a no embolizado. Y se mete a cateterismo. Miren cómo aquí estoy dando un disparo desde la arteria carótida externa del lado izquierdo. Y esta rama que es la arteria maxilar interna, recuerden que la arteria maxilar interna tiene una rama final que es la senopalatina y esto es lo que alimenta, final de cuentas, la tumoración. Aquí podemos hacer en esta reconstrucción que quedó bastante bien ejemplificada la arteria carótida externa, la maxilar interna y el tumor que mide de 5.9 centímetros por 4.9 centímetros. Esto es el nasoangiofibroma. Y en este caso, pues bueno, se utiliza un líquido embolizante que se llama Squid 12. Este se utiliza debido a que pues me ayuda a que se pueda realizar una embolización más distal y todo eso que ve en negro es el tumor, es el tumor altamente vascularizado. Se coloca líquido embolizante, inclusive se taponea la porción distal a la maxilar interna, o sea, quedó 100% embolizado esta tumoración. Y posteriormente otorrinolaringología pediátrica por vía endoscópica hace la resección de la tumoración completa. Y el paciente queda curado. Pues bueno, esos son todos los casos que pues alcancé a poner. Digo, no tengo todos mis casos aquí. Llevamos apenas 15 meses aquí en Puebla, poquito, y hemos llevado a cabo prácticamente pues más de 30 casos en este tiempo, ¿no? Digo, es algo que hemos ido logrando de poco a poco, hemos ganado la confianza de las personas, de las instituciones. Es difícil un poquito dar ese paso como endovascular joven. Yo egresé de terapia endovascular en el 2022, prácticamente nada. Y pues bueno, seguimos trabajando. La verdad es que la ciudad de Puebla a mí me ha dado bastantes satisfacciones. Aquí, pues prácticamente, pues mi esposa es de aquí, mi hijo es de aquí, ya me siento poblano, que yo soy de Sinaloa, y pues les agradezco mucho, pues el abrirme este espacio, ¿eh? Muchas gracias, No sé si doctor. tengan, Invitamos a la audiencia a dejar sus preguntas en el chat. Mientras, yo quisiera hacer una pregunta y es respecto al concepto de accidente cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular. ¿Pueden considerarse sinónimos o hay alguna diferencia entre ellos? prácticamente son sinónimos. Tanto accidente cerebrovascular como evento vascular cerebral son sinónimos. Inclusive hay quienes
identifican el género, ¿no? Ah, la EBC o el LBC, ¿no? Pero pues la verdad es que es indistinto. Mientras sepamos de qué estamos hablando, muchos médicos los que nos dedicamos en esto le decimos simplemente stroke y con eso nos basta, ¿no? Ah, que es una palabra de origen anglosajón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son sinónimos. Gracias. Giselle Cardoso comenta, ¿podría decirnos alguna bibliografía para lectura de endovascular? Uy, sí, claro, hay bastante, hay artículos extensos. Ahora sí que con gusto les comparto, digo, hay manuales completos de técnicas de endovascular, de eh, técnicas para trombectomía mecánica endovascular, digo, está el Harrigan, este, hay también el Leonardo Rangel, de hecho, él es mexicano, es de San Luis Potosí, yo me formé en la escuela de San Luis Potosí y él tiene su propio libro también de técnicas endovasculares. Eh, Hay bastantes libros, con gusto, ¿eh? Estamos ahí, si requieren que se los envíe, con todo gusto se los enviamos. Gracias. Uriel Tai le comenta, doctor, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntarle, hoy en día aún hay controversias entre el tratamiento endovascular y el clipaje aneurismático. ¿Nos podría comentar un poco sobre ello? Muchas gracias. Y mira, cuando yo presenté en el 2020 mi examen de consejo para neurocirugía como tal, eh, pues inclusive ahí te dicen, ¿tú qué vas a hacer con un paciente que tiene un aneurisma en la arteria cerebral media, por decir algo, ¿no? Un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media. Y pues lo ampliamente conocido y por todo mundo sabido es que pues aquellos aneurismas que están más distales, es decir, más cerca del cráneo, de la convexidad del cráneo, que son más accesibles quirúrgicamente, pues son eminentemente para tratamiento quirúrgico. Pues hoy en día con los dispositivos que no les hablé de todos los dispositivos que hay, digo, hay no solamente coils, stents, diversos de flujo, también hay dispositivos intrasaculares, el famoso web, el PECONUS, entre otros. Estos dispositivos hacen que sean más susceptibles estos aneurismas para pues embolización, ¿no? La verdad es que, digo, es el que se pueda adaptar mejor al paciente a las características morfológicas del aneurisma, dependiendo de su cuello, de su altura, ecuador del aneurisma. Si este está involucrando una o las dos ramas, pues prácticamente es un cuello pequeño, o sea, sin involucrar tanto las ramas de la bifurcación, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y pues si es un paciente joven, pues el estándar de oro siempre ha sido el clipaje aneurismático, pero sí quiero dejar en claro que actualmente con las tecnologías que se han ido avanzando, los nuevos dispositivos, yo si tuviera un aneurisma de este tipo, o sea, yo como neurocirujano, decidiría que me trataran por vía endovascular. Creo que para mí es lo mejor, digo, es una opinión muy personal. Este siempre ha sido un debate entre neurocirujanos endovasculares y que no se vea como algo que va a sustituir a la terapia, ahora sí que en la microcirugía, sino más bien que es una herramienta más para el tratamiento de los aneurismas intracraneales. Es decir, hay pacientes como aquellos que tienen aneurismas de la arteria basilar, que no todos están familiarizados con la microanatomía quirúrgica de la fosa posterior. Y es quién es mejor que le dicen, no, pues que lo trate mejor terapia endovascular, ¿no? Y adelante, lo hacemos. Aquí lo importante es sumar en vez de restar de que quién es mejor o todo esto, ¿no? Inclusive puede hacerse manejos combinados, como lo hace el doctor Juan Luis Gómez Amador en el Instituto Nacional de Neurología, donde hace sus abordajes híbridos. Y hoy en día pues está este nuevo concepto, ¿no? El neurocirujano endovascular híbrido, aquel que puede tratar padecimientos vasculares tanto por vía quirúrgica como por vía endovascular. Inclusive pues
pues ahora sí que el plan curricular de neurocirugía en países asiáticos es que los neurocirujanos jóvenes que van egresando sepan hacer cateterismo cerebral, o sea, ya es parte de esto, ¿no? O sea, cada vez se ha visto más la terapia endovascular no como un enemigo que alguien más o que vaya a sustituir al neurocirujano, no para nada. De hecho, es algo que todos los neurocirujanos deberíamos de saber que existe y qué alcances tiene, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. ¿Algunas palabras para finalizar la sesión del día de hoy? Pues, en pocas palabras, para que yo pueda llegar a hacer terapia endovascular, digo, no es manera de presunción, pero sí es un camino largo, son 9 años de residencia, entonces realmente es como una maratón, ¿no? O sea, aquí tienes que aguantar. Aquellos que a lo mejor sí les interese hacer neurocirugía y más allá algo más, ¿no? Esto es algo que es de aguante, ¿no? O sea, prácticamente si tú tienes bien planteados tus objetivos, lo vas a lograr. Y digo, o sea, es difícil el camino a la residencia, pero no imposible, mientras tú sepas a dónde quieres ir. Eso es lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias, doctor. Con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Agradecemos al doctor Pelayo por esta participación. Y antes de cerrar la sesión del día de hoy, quisiera darle la palabra a mi compañero Uriel Tagli, que nos hablará y nos invitará a otra sesión académica en los próximos días. Muchísimas gracias, Paco, y como no, muchísimas gracias, doctor Mayolo, por tan agradable e increíble ponencia. Comentarles a todos nuestros queridos miembros de Mission Brain Latam que el día 19 tenemos una charla académica mucho más orientada a la investigación. Es así que el doctor Lucio Velázquez Cuentas, médico especialista de la Universidad de Católica de Lovaina en Bélgica, con grado de Salud Pública Internacional, nos da grados y por favor, síganse de compartir. Gracias, Francisco. Muchísimas Muchísimas gracias, Uri. Y con esto cerramos la sesión de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Pelayo. Muchísimas gracias, Uri. Y hasta luego. Gracias, buenas noches.